Bienvenidos a esta serie de videos para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 12, del 1 al 3, del 1 al 2. Dice la escritura, dice, por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas de trigo y a comer los granos. Dice el 2, los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, dice, mira a tus discípulos, están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Entonces, Mateo 12 del 1 al 2. Dice que Jesús estaba caminando un día en su día normal. Esto es un día que no era servicio, un día un día normal, pero en sábado. En sábado los judíos tenían la costumbre, la tradición, no sé cómo decirlo, de guardar, tenían por regla guardar el sábado, pero no tenían, o sea, tenían por costumbre no hacer ninguna clase de trabajos, tenían por costumbre no hacer nada en día sábado, guardarlo totalmente. Entonces, porque había sido un mandato de Dios al principio de la creación, dice, trabajarás 6 días y un día lo guardarás. Pero creo que en un punto se vuelve algo religioso, porque Dios en lo que se estaba enfocando era o sea, congrégate un día. Dios en lo que se estaba basando era hey, apártame un día para mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros nos afanamos, Dios sabe que nos preocupamos por el dinero, por las cuentas que hay que pagar y todo. Y entonces Dios agarra un día y dice, hey, dame un día para mí, ¿sí? Porque ya sabe que lo que uno dice siempre, ¿no? No, pues ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, pues no tuve tiempo. No, pues ¿por qué no oraste? No, pues es que tenía que hacer muchas cosas. No, y es que tú no sabes mi vida y me faltan horas. O sea, entonces no creamos que somos los únicos, a todos nos pasa eso. Entonces, y Dios lo sabe. Dios sabe que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de ir a la iglesia, no tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de ayunar, no tenemos tiempo de hacer nada, ¿sí? Pero cuando es algo para nosotros, algo para nuestra conveniencia, entonces ahí sí tengo tiempo, ¿sí? Ahí sí hago espacio y fíjate que me voy a ir a tal lugar y fíjate que te, oh, y todavía dice uno, gracias a Dios. Y sí, gracias a Dios, pero desafortunadamente, como le digo, perdemos a veces el enfoque. No creo yo que Dios hubiera querido basar, caer en un religiosismo de guarda el sábado. Sí, era más bien apártame un día. Y lo vemos aquí en que Jesús muchas de las veces quebrantó el sábado. Y dice la escritura que no pecó. La escritura dice que no cometió pecado, era el cordero, fue el cordero inmolado, ¿sí? Un cordero sin mancha, sin arruga, y Jesús lo quebró varias veces. Entonces por eso le digo que a veces perdemos el enfoque, ¿sí? Y ciertas cosas que vienen en la Biblia las convertimos en regla. Hay una diferencia entre un mandamiento y una norma, ¿sí? Una norma eclesiástica. Por ejemplo, un mandamiento es aquella cosa que Dios manda en la Biblia directamente, como por ejemplo, no matarás, no robarás, ¿sí? Todas esas cosas, algo que Dios manda filtrado obviamente por el Nuevo Testamento, obviamente filtrado por el Nuevo Testamento. Eh, pero eso es un mandamiento. Dice, dos mandamientos os doy. Amar a tu Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos da mandamientos. Y por ejemplo, el no tomar coca o refresco o cualquiera que sea dentro de una iglesia. Eso es una norma, no es un mandamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú lo quebrantas, no estás condenándote. A lo mejor sí estarías haciendo algo
que dentro de una iglesia no está bien visto, pero lo que me refiero que no es una regla por la que tú puedas perder tu salvación. ¿Por qué? Porque es una norma impuesta por los hombres. Como respeto, lo que tú quieras, pero es una norma, no es un mandamiento. Entonces, en un punto convertimos el cristianismo, la Biblia, como tú le quieras decir, en un religiosismo. En lugar de buscar el nombre de Dios, en lugar de ayunar, de orar en nuestro cuarto, de buscar la presencia de Dios, lo convertimos en religiosismo. Eh, no sé, híncate, párate, siéntate, híncate, párate. O sea, lo convertimos en una liturgia, vaya, en una tradición, en algo que solo se tiene que seguir en un servicio. Pero aquí estamos viendo que dice que caminaba un sábado y los fariseos, dice en el 2, los fariseos lo vieron y dijeron, mira, tus discípulos están haciendo algo. ¿Cuántas veces no hasta nosotros mismos, sí? En lugar de preocuparnos por nuestra vida espiritual, en lugar de preocuparnos por nuestra condición, con lo que nosotros luchamos, dice la Biblia en Santiago que cada quien es tentado por su propia debilidad, por su propia concupiscencia. Entonces, en lugar de preocuparnos por nuestra vida, por nuestras cosas, estamos diciendo, mira, hizo algo, está haciendo algo. Mira, está haciendo algo. Mira, está haciendo algo. Continuamente caemos en el mira, está haciendo algo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es cuando dice Jesús, dice, dice, saca primero la viga que hay en tu ojo, o sea, en nuestro propio ojo, una viga grande de madera. Dice, y luego sacas la espina, el pedacito de astilla que está en el ojo de tu hermano. Entonces, muchas de las veces caemos en ese tipo de cosas. Eh, uno de los trabajos de los fariseos, vamos a lo mismo, eran personas religiosas, no eran personas que buscaran, que tuvieran una relación con Dios eh, en forma espiritual, sino más bien en forma religiosa. Eran más religiosos que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando su trabajo era buscar pecado en el pueblo, ellos andaban por todo el pueblo buscando quién cometía pecados. Qué, qué triste trabajo, qué triste trabajo. Porque ese mismo trabajo, si tú le sacas el significado a la palabra diablo en el idioma original, significa el acusador. Entonces, se convierten en una especie de discípulos del enemigo. ¿Por qué? Porque estás haciendo su jale. Uno de los trabajos, no sé si usted sepa, el enemigo tiene la autoridad para subir al segundo cielo, si tiene la autoridad, y ahí viene en la Biblia, léalo, y, y ir y acusarnos. Cada que usted y yo hacemos algo, él va y nos acusa. Hey, fulanito hizo esto. Hey, fulanito hizo lo otro. Aunque Dios ya lo sepa desde que el momento que lo hacemos, él va y luego y nos acusa. Siempre, siempre. Entonces, ese era el trabajo de los fariseos. Acusar a la gente, ponerla en evidencia. Entonces, es algo triste que nosotros podamos eh, llegar a caer en este fariseísmo de, mira, está haciendo algo. O sea, qué bueno que te das cuenta, ora por él, pero ocupémonos más en nuestra salvación, que es lo que dice la Biblia. Dice, ocupar en vuestra salvación con temor y temblor. No dice, ocúpate en la salvación del vecino, no dice, ocúpate en la salvación del congregante, no dice, ocúpate en el hermano no, no. Dice, en tu salvación. ¿Sí? Dios los bendiga, recuerden con esta reflexión, Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Bendiciones. Amén.